Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a esta Flor de Papel, esta maravillosa librería que está acá en Merced 344, ¿no? Así, mi querido Luis. Estamos en vivo para compartir una conversación, más que una entrevista, con un tremendo autor. Así que podemos decir que esta entrevista se llama flor de autor o flor de libro, que en este caso sería más que un libro, un ramillete, porque son 9 libros. Así que le doy la bienvenida a Juan Cristóbal Romero Buchardi, autor de Índice, Expurgatorio. Son todos sus libros poéticos, 9 que recopila acá, de los cuales 6 han sido publicados y otros 3 agregados. Y entre los años 1998 y 2020, si no me equivoco, el número romano, y por supuesto editado por Ediciones Tácita, con con un cuidado, una prolijidad y una edición realmente de lujo. ¿Cómo estás? Bienvenido, Juan Cristóbal. Muchas gracias, Daniela, y también agradecer a Luis por la invitación. Luis Cruz, por supuesto, nuestro anfitrión. Gracias, y todo el público también que está asistiendo aquí presencialmente este martes 21. Voy a partir con lo que estaba comentando fuera de micrófono, del terror de entrevistar a un poeta, aunque ya nos conocíamos en tu otra vertiente, que también es poética, hay que decirlo, en la 3D, pero ya acá como escritor, yo dije que difícil, como no solo periodista, sino lectora, muy poca poesía pasa por mí, y siempre he sentido que es un arte mayor, es un lenguaje puesto al servicio del alma, y que incluso así uno siempre está tratando de llegar. Así que quiero partir diciéndote que me encantó el libro, que me fue muy fácil leerlo, porque es más una poesía prosaica. Y bueno, quiero detenerme en todo el ámbito donde tú te desempeñas, en estos tipos de poesía, que algunos también es un género que tú has creado, que son los apuntes. Hablemos de aquello. ¿Los apuntes en primer lugar? Sí, partamos con eso, me parece interesante. Bueno, los apuntes para mí es como una especie de descanso de este tipo de ejercicio, que es el que más me gusta. La verdad que tengo que confesar que la poesía tradicional es mi deporte favorito, por decirlo de una manera. Pero tengo una especie de entretenimiento que me descansan de este trabajo que es muy duro, menos apreciado muchas veces que la prosa, incluso que los apuntes, pero es el trabajo que más disfruto. Y los apuntes es una especie de recreo porque me permite, a través de la lectura, crear. Es un método que me ha permitido transformar la lectura en obra. Entonces me dedico a tomar apuntes de distintos temas, distintos autores sobre un mismo tema, y transformarlos en un libro. ¿Suerte de ensayo? Yo diría que está entre el ensayo, la crónica, el poema. Yo, por comodidad, yo sigo llamándolo poesía, porque no es un género etiquetable dentro de las grandes vertientes de la literatura, pero yo lo asocio a la poesía porque tiene el ritmo, tiene yuxtaposición de texto, no tiene una narración cerrada, no tiene un arco dramático, y son recursos propios de la poesía puestos al servicio de ciertos temas específicos. Ahora, también preguntarte algo que se debate hace mucho tiempo, no es nuevo, pero todavía seguimos hablando de géneros. ¿Existen los géneros todavía? Pucha, yo todavía creo en las tradiciones literarias, o sea, creo que hay ciertas convenciones que todavía tienen energía. O sea, la poesía en sí, la poesía tradicional, todavía tiene algo que decir. No sé en qué momento de su desarrollo esté, posiblemente le quedan pocos décadas, efectivamente, pero todavía tiene que dar, ¿ya? La rima para mí sigue siendo un recurso legítimo, que hoy día me está en mi caso permitiendo crear, pero por supuesto hay una serie de intersecciones entre los distintos géneros que tiene una riqueza enorme, que se ha desarrollado ahora y que puede justificar esa corriente de que los géneros se han ido diluyendo. Entonces yo de alguna forma me ubico entre estos dos tipos de poesía más tradicional, con métrica, rima, Sí. y la poesía, esta poesía un poquito más experimental, que
que también permite, como dije al comienzo, salirme de la del esfuerzo que implica escribir. O sea, y que tiene este estilo también más prosaico. Más prosaico. También incluye algunos poemas en prosa. En general, trato de... Mira, yo tengo la sensación de que un escritor, al menos de poesía, uno podría llamarlo a otros planos, tiene que dominar las distintas técnicas. Esta cuestión es como... Quizás el ejemplo no es muy bueno, pero imagínate la Edad Media, sobre todo que son estos temas medio, ¿no es cierto?, renacentistas, un cazador que tiene distintas armas para distintos tipos de presa. Y la presa puede ser una emoción, puede ser un pensamiento, un humor, ¿no es cierto? Y hay que saber con qué arma es la más adecuada para cazar esa emoción. No, el soneto tiene un rango de emociones. La décima tiene otro rango de emociones, el poema en prosa tiene otro rango de emociones. La poesía, el verso libre tiene otro rango de emociones. Ahora, en la medida que tenga un rango amplio, voy a poder capaz de captar emociones amplias. ¿Y la distancia también tiene que ver ahí? También la distancia. Con esas mismas emociones. Exactamente. La profundidad. Exacto. La profundidad dice exactamente. Entonces, de alguna forma lo que me toca a mí es que hoy tengo el momento, quiero escribir, hay alguna especie de sospecha de una emoción, sospecha de un pensamiento, y de alguna forma voy a la Almería y saco cuál es la arma más adecuada, si es el apunte, si es la prosa, el ensayo, si es un poema en prosa, si es un poema en verso libre, un soneto, un poema en cierto metro, y en general la poesía, cuando hay una buena asociación entre fondo y forma, es cuando se produce este milagro de la experiencia poética, que es una cosa que es un azar. Lo otro es la traducción. Lo otro es la traducción. La otra variante. Sí. Y Horacio ahí ha sido... Sí, Horacio ha sido, o sea, una especie de amor así medio... como con el personaje, su literatura, una persona que me apasiona como fenómeno. Histórico también y literario, por supuesto, y personal. Y lo que traduje fueron 16 años, fueron sus epístolas, que son cartas literarias que él destinó a distintos personajes ficticios, reales también. Tanto son poemas de amistad, son poemas también literarios, y son poemas que buscan ser autobiográficos, pero teniendo como un destinatario como excusa para contar su propia vida. Juan Cristóbal, a propósito de las figuras históricas, los clásicos que admiras, escritores, poetas, filósofos, otros poetas, dentro también de este libro, que recopila 9, nada más ni nada menos, siempre están las figuras de estos grandes conquistadores, navegantes, algunos también mártires, otros poetas, figuras clásicas, ¿no? Algunas que son muy cercanas también a nosotros por temas de justamente la geografía y la historia. Y muchos de ellos están, la mayoría diría yo, teñidos por la melancolía. Y tú o los interpelas directamente o le prestas voz. Pero todos, con ciertos matices, tienen el tema de la melancolía. Y quiero hablar de ese sentimiento, porque podemos disgregarlo en la incertidumbre, en el miedo, la confusión, en esto de sacarse el velo, en decir reiteradamente, ¿saben qué? Da lo mismo, porque esto se muere, esto se acaba. Sí. Así que, como para de joder, porque la verdad, la vanidad no sirve para nada, y todo esto. Y te recuerdo también por tu trabajo en el Hogar de Cristo, con un poco también esa visión, porque tú eres tú en todo, ¿no? Es Juan Cristóbal Romero Guichardi, poeta, y el director ejecutivo, o el padre, o el marido, aparte, sigue siendo tú. Con respecto a qué, ¿cuál es la pregunta? La melancolía. Voy a dejarlo y la melancolía. Voy a aprovechar de pedir la melancolía es la tristeza alegre. Esa es un estado que durante siglos fue buscado, sobre todo por el arte, porque conjugaba dos emociones que son contrarias. Y que hoy día yo creo que no en un mundo tan expresivo, digamos así, extrospectivos, como eufórico, son sentimientos medio sospechosos,
Y es un... Pero el poeta siempre ha sido sospechoso. Y claro, la melancolía es esta tristeza alegre, finalmente, que es una especie de añorar cosas que ocurrieron, pero con cierta dignidad, y también reconocer que esto es pasajero, pero con dignidad. Sin dramatizar, aceptando como vienen las cosas, disfrutando lo que te regala el día, el carpe diem, básicamente Horacio, un tópico de él, y que claro, puede estar teñido en parte importante de la emoción que hay detrás de algunos poemas, producto claro, las lecturas de Horacio en particular. Además, Horacio no es él, es una tradición completa de la poesía renacentista y clásica española. O sea, está en Quevedo, está en Góngora, está en Ercilla. O sea, eso es lo que te puedo decir respecto a eso mismo. Y también hay muchos personajes que están asociados efectivamente a ciertas situaciones dramáticas, y hay gente presa dentro de los protagonistas, o sea, son personajes reales en gran medida, pero que han pasado penuria, o sea, sí, harto sufrimiento. náufrago, condenado, gente en prisión, y que me permite, a partir de ese lugar, tratar de proponer una propuesta de dignidad humana por sobre cualquier otra, por sobre la historia, sin juicio, en nuestra palabra, porque muchos de ellos también estoy defendiendo a gente que seguramente en su tiempo no fueron, sí. actuaron equivocadamente, seguramente. Hasta Julius Popper aparece por ahí. Hasta Julius Popper también. Sí, O sea, trato y lo ubico en el momento en que se suicida. Pero también con cierta dignidad, además, sí. Él tuvo un suicidio donde se vistió de romano para morir, y siempre me impresionó eso. Claro, era romano, de hecho. Ahora, cuando también interpela a los poetas u otros filósofos, y sobre todo los poetas chilenos, ahí aparece, no sé si una crítica, sí crítica, pero no un juicio, a propósito también de mantener la dignidad, tanto con Mistral como con Neruda, quizás menos, como que a Mistral revelas mucho, o más bien, quieres indicar que me faltó conocerte como persona, como mujer, como madre, como amante, y no solo la profe, media virginal, media como con esta imagen muy severa. Sí. A Neruda, bueno, para qué decir, también ahí todo el tema del sonsonete, el eterno diplomático, un poco vendido, mucho marketing. Roca, un tipo más burdo quizás en su forma, muy ahí en la suya, pero interesante también. Tú has hablado en muchas ocasiones y te han preguntado sobre la poesía chilena, pero he leído entrevistas tuyas y conversaciones de hace un tiempo, y me atrevería a decir que hace una década, y a propósito del ciclo también que está cerrando. ¿Mantienes la opinión de que todavía no termina de cuajar estos tíos, hermanos, madres, padres de la poesía chilena, cuando siempre nos creemos el cuento, porque no solamente nos creemos que somos un país de debate, pero como que no terminamos de cuajar esa energía? O sea, a ver, quizás como he ido como es un tema que todavía no tengo resuelto, pero a mí me sigue sorprendiendo el hecho de los 2 premios Nobel que tuvimos. O sea, no es una exageración, una cuestión desproporcionada para la trayectoria de la poesía chilena. O sea, la poesía chilena básicamente nace, o sea, más allá de una prehistoria. Sí. Prehistoria súper importante que es necesaria estar constantemente consultando, pero Pessoa Vélez fue el primer poeta nacional en forma, y estamos hablando de un poeta a comienzos del siglo XX. Y pensar que, no sé, pues a los 45 años de entrado ese siglo ya teníamos una Nobel, es algo que no es difícil de entender. Se puede, y al cabo de 30 años, a los 30 años siguientes, un segundo Nobel. O sea, tenemos 2 Nobeles de poesía. La última revisión que yo hice de haber sido hace como 5 años, pero hay pocos países del mundo que tienen 2 Nobeles de poesía. De otros géneros literarios hay muchos, pero de poesía hay poco. Creo que es Italia, Francia, creo que tenemos la misma cantidad de poetas nobeles que Inglaterra.
Entonces, tener un tercer poeta Nobel yo lo veo muy difícil, o sea, va a ser un problema geopolítico. O sea, no va, y ya con estos dos nos ubican en una posición estelar y con muy poca trayectoria, muy poca tradición. Ahora, ¿cómo explico esto? Puede ser, ¿me puedo poner unos minutos? Por favor. Yo me lo explico básicamente por la impronta de Bello. Andrés Bello fijó un tipo de postura ante la poesía que en palabras de Antonio Casen, quien acá nos está visitando, fue un clásico en tiempos de romántico. Y lo que hizo Bello fue retrasar, o sea, poner los ojos en tiempos pleno romanticismo en los clásicos. Y generó una impronta en la tradición chilena que nos generó un defecto, que es estar siempre atrasado en los tiempos. Nunca no ser vanguardista, salvo algunas ocasiones y con cosas muy puntuales. Uno puede pensar en Huidobro, quizás como en la tercera tiempo de Neruda, que recién se puso al día con el mundo. En general, la literatura y la poesía en particular es una poesía más atrasada 40, 50 años, con cierta ventaja, que no estamos en la lid de la vanguardia, sino nos llegan ya filtrados los textos que son de valor. Y con poco esfuerzo los absorbemos, los digerimos, y sabemos lo que es bueno y malo rápidamente, y tratamos de imitar esos movimientos ya con la separación entre la paja y el grano. Es una estrategia, por decirlo así, que permitió a la poesía chilena rápidamente hacer buena poesía. Quizás no tan actual, no en vanguardia, o sea, la Mistral es un caso, que es una poesía que uno podría decir más pegado al modernismo, y Neruda también. O sea, Neruda partió escribiendo Crepusculario, los 20 poemas de amor y una canción desesperada, cuando a la manera de Darío, cuando Darío ya había muerto. O sea, eso es lo que es la manera en que entiendo esto, y también me libera de la ansiedad de estar al día. ¿Y tú cómo te definirías entonces? ¿Neoclásico? Yo soy un modernista tardío. Ah, ya. Eso me gustaría hacerlo, un parnasiano del siglo XXI. A mí me suena neoclásico, está bueno. Seguimos conversando con Juan Cristóbal Romero a propósito de esta obra que viene a cerrar también un proceso creativo de él, al menos, y eso lo voy a preguntar, en el estilo o en la forma en que también se piensa el lenguaje y la literatura a partir de la poesía que nos propuso a través de estos 9 libros, Índice, Expurgatorio, y en este caso que ingresa 3 nuevos. Ya vamos a hablar de eso. Quiero saber por qué es un cierre. 9 libros, 333 poemas. Luego vamos a hablar de tu amor también por los símbolos o ciertos, digamos, ciclos también, ¿no? De la naturaleza, del arte, de la historia. Por eso tenemos el tarot también acá, que vamos a jugar en un ratito. Y ¿qué se cierra en ti? Y también, de alguna forma, ¿por qué? Uno cuando pasa de los 30 a los 40 es una crisis importante, después vienen los 50 y no se ríen porque pasa eso, ¿no? Y ahí también uno se piensa en la creación o en el lugar de que estás parado. ¿Qué es lo que sientes que ya no te hace sentido de esto? Y muchas gracias, y nos entregas este libro precioso. Sí. O sea, quizás lo que me está ocurriendo hoy día, desde el momento en que tenía, o sea, estoy de llegar unos 3 años, de los últimos 3 años, me ha costado escribir poemas. Ese poema como, o sea, para mí un poema es un objeto concreto, así como este celular. O sea, que tiene límites, tiene un propósito, está todo de alguna forma, todas las palabras tienen un objetivo. Está todo condensado. Está todo condensado y se busca la máxima eficiencia de las palabras con un propósito bien delimitado, bien cerrado. Ese tipo es un tipo poema, sí, pero bien abierto, paradójicamente. Y ese tipo de poema es el que ya no me atrae desde el punto de vista de la creación. O sea, de la lectura, por supuesto, pero desde la creación me cuesta. En cambio,
lo que estoy ahora escribiendo son un poco como fragmentos. A través, bueno, los apuntes, por supuesto, es a base de fragmentos, pero también en la escritura más bien métrica o versificada, también lo que son una especie de fragmentos que voy ensamblando hoy día para construir una obra un poquito mayor. Pero lo que hay acá son poemas a la manera tradicional, que podrían ser antologables, formar parte de antologías. O sea, es una especie de canción estándar o jazz estándar esto. Y ahora estoy haciendo otro tipo de jazz, más experimental o y eso más abierto. Es bien interesante porque ya que me aclarabas que el haiku es más abierto y en este caso el poema propiamente tal como uno se concibe de la tradición es cerrado, ¿será que también hay un momento en la vida, vuelvo a la vida, a tu vida, en que ya no hay más certeza y no quieres tenerlas y quieres despojarte de ellas? No sé. No sé. Te pregunto, no sé. No tengo idea, no, todavía estoy buscando certeza y nunca tuve tampoco. Pero en la escritura de alguna forma uno puede hacer una propuesta o un supuesto de algo. A propósito de los supuestos que haces de la vida de quienes en una cápsula del tiempo a través de la lectura viajan hacia ti y tú le pones voz. Sí. No, yo no te podría responder, la verdad que no. O sea, yo quizás también lo que busqué acá, y quizás ya se agotó, como otro faro, es que traté de hacer una especie de revisión de las formas de la poesía que heredé. O sea, acá hay una especie de compilado de distintas estructuras. O sea, debieras encontrar gran parte de las formas que se emplearon de los 700 años de poesía del 1300 a ahora. O sea, hay desde cuadernas vías, décimas, copla con pie quebrado, bueno, por supuesto sonetos, octavas, versos libres también. Entonces hay un panorama, o sea, un repertorio de formas métricas que heredé de la tradición. Y me da la impresión que eso ya de alguna forma lo cumplí, ese trabajo. Nunca lo propuse, pero estaba dentro de los desafíos, o por lo menos interese, en explorar todo el repertorio de formas y estructuras, tipos de rima, que tanto de la poesía castellana estoy pensando, y también en la poesía francesa, inglesa también. Algo que no es nuevo, o sea, para mí, por ejemplo, Desolación de la Mistral también es un intento por la Mistral de demostrar, no sé si en mi caso es así, pero ella quería demostrar que era una excelente, una virtuosa de la técnica poética. Y eso fue Desolación. Y ya con los libros siguientes ya se relajó y empezó a preocuparse más bien del contenido, no hacer poemas cerrados. No sé si con el mismo propósito de mostrar el virtuosismo, pero hay algo de virtuosismo en esto. Sí, de hecho los entendidos siempre resaltan tu virtuosismo no solo técnico, sino también tu erudición, tu capacidad también de tomar esas voces o esos aprendizajes y crear un mundo nuevo. Ahora no estoy en esa en este momento. Ya. ¿Y te sientes liberado? No sé. Esto es psicoanálisis. No tendría que ver. Puede ser, yo creo que liberado o sea, creo que este libro me ayudó. Ya no es tuyo este libro, tú cachai. Claro, no. Este libro de alguna forma me siento con ya habiendo pasado una prueba, una tontera, pero de que manejo bien el cuento. O sea, es de versificación sé, de rimas también. La rima tiene una técnica, no se rima, no es llegar y rimar. Y conozco la forma, o sea, que demostré que también pude hacer poesía con eso, porque además lo que en general ocurre es que juntamente a veces las formas son excluyentes de la poesía en sí, o sea, produce una experiencia estética que emociona al lector, que genere conocimiento, que amplíe la mirada, y son como generalmente eso a través del verso libre se ha logrado últimamente. La métrica ha tendido a ser más bien un ejercicio de estilo, y acá lo que quise es que la métrica, la poesía, el verso
contribuyera a la experiencia estética y para una lectora moderna, hoy día contemporánea. Cuando hablamos a propósito también del ritmo del lenguaje y de la escritura, como también la posibilidad, sobre todo cuando va surgiendo, no diría espontáneamente, pero va surgiendo, va fluyendo, como la parte literaria de la improvisación musical, ¿cómo te gustaría que sonara tu nueva escritura o tus nuevas obras o Mira que está bueno lo que me dice. Este libro, por ejemplo, es un libro que tiene una deriva oral. O sea, son poemas en general que yo me siento cómodo leyendo. Y en general, cada vez que los leo... Eres tu propio censor, ¿o no? No, el público les gusta. Sí. Y me siento bien leyendo y acompaña la cadencia. Son poemas para ser recitados, a la manera antigua, los recitadores del 1940 en Chile. Que a todo esto, que es una tradición también que me interesa. Pedro Siena, particularmente, como un poeta que fue un gran recitador. Él recitaba en los entreactos de las obras de teatro. De ahí salió el cine, no sé, usted que fue actor, director, sí. Hoy día hay un premio, el premio Pedro Siena para hacer visuales. Él fue así mismo un gran sonetista y recitaba sus sonetos en los entreactos. Y recorrió el país y fue muy conocido, y dos de sus poemas fueron hits y se leían en los colegios, las señoras los leían, en fin, se leían en los teleteatros, en los radioteatros, perdón. Bueno, esa tradición, yo creo que hay algo aquí. Lo que hoy día estoy haciendo no me da la impresión de que sea incluso posible ser leído. O sea, al menos con los códigos, los estándares que tiene este libro. No sé tampoco que... Por tanto, es algo que voy a ver cómo lo resuelvo. Lo estás pasando bien, eso es sí, importante. Pues la escritura es un placer. Los apuntes también, los apuntes me cuesta mucho leerlos. Encuentro que son fome para leer. No así estos poemas, así que cuando me invitan a leer, generalmente llevo esto y leo algunos que sea que no funcionen bien. Mira, yo no sé con certeza, Juan Cristóbal Romero, por qué marqué tanto. Muchas cosas son porque me hacían referencia a otros. Oye, de hecho, te agradezco mucho que te hayas leído el libro. Yo creo que supuesto. debe ser la primera persona que conozco que se lo ha leído. No, de hecho tenía muchas aprensiones respecto a mi lectura, no a tu libro. De hecho, en ritmo, me acordé de un libro que había cerrado un minuto antes de abrir esto, que fue la experiencia de Walter Benjamin con el hachís. Y fue impresionante porque aquí era como desarrollado una frase que él emitía, porque él se sentía mal educado por estar con la patita ahí, pero como estaba volado se lo permitía. Y a propósito de las formas, ¿cuándo te permites también tú salirte del casillero? Pucha, súper difícil, soy medio neurótico. Esto además me lo confirmó Armando Uribe, yo era súper amigo de él. Y él me decía que no podía, me preguntaba lo mismo, ¿por qué no dejas de rimar? Porque al final, incluso yo creo que le echaba a perder los poemas, la rima, la métrica, o sea, y me dijo, porque no, es una neurosis, o sea, no puedo no cerrar el poema, no puedo no hacer una buena rima, no puedo permitirme el verso libre. Lo que he hecho, porque hay poemas con verso libre, es al contrario, o sea, es un trabajo bien loco, ¿qué te voy a decir? Parto con prosa y de ahí digo, ¿sabes que este poema no me gustó en prosa? Voy a pasar al verso y lo parto en versos libres y empiezo a trabajar y llego al metro con muchos versos y dejo algunos libres. Esas son las únicas maneras que he descubierto como para combinar verso metrado, verso libre, incluso dejar el verso libre abierto. Desde la versificación regular al verso libre me cuesta mucho. Bueno, pero eso es un camino muy propio que no le va a servir a nadie. Ahora, la neurosis conlleva casi siempre perfeccionismo, autoexigencia, por supuesto, y muy buenos resultados, hay que decirlo. Lo que pasa es que quizás en otros ámbitos la neurosis debería bajar, pero para el arte
Sí. No sé si la palabra es Mira, funciona. sí, el resultado es bien exquisito. sí, el único problema es que cuando el poema, o sea, la emoción o la experiencia estética se echa a perder por buscando Esa perfección, digamos, sí, el rigor técnico. Claro. Y yo creo que ese es el gran demonio con el que me enfrento en cada uno de los poemas. Y en general trato de que, al menos de los poemas que publiqué, ese duelo siento que está bien resuelto. No recuerdo si fue en Venus o en otro de los libros, porque no hice la selección, donde siento que te sueltas un poco al hablar de sexo. En las otras partes, a nivel de emociones, Sí. es como hay cierta templanza, hay cierto juicio quizás por lo que tú hablabas al inicio de la dignidad, ¿no? Porque no es una emoción que desgarra, menos desangra. No es una emoción colérica en el caso de las que implican rabia o frustración. Pero sí, cuando hablas de sexualidad, ahí te permite ser juguetón. Y es una forma bien, que yo la veo como mujer también chilena, bien divertida de ver cuando los hombres deciden soltarse en eso. Ahí ¿tienes algún mecanismo especial? ¿Su vinito? ¿Algo? Porque la verdad es que de repente uno dice, Sí, acá hay otro. No, yo mira, se permitió. Yo tengo o sea, esos poemas yo creo que nacen, voy a desilusionarte. No sabes, no tienes idea cuáles son mis expectativas con la vida y el tema. Son poemas que nacen a imitación de un poeta romano. Ah, mira. Son de Catulo, también la poesía marcial. Con ese nombre, por supuesto. Lo que hay una poesía erótica en Roma porque era muy permitido y, ese tipo de poesía. Horacio también lo tiene a todo esto. Y que fue bien explícita. Y que de alguna forma tomo y actualizo, pero sin sentirme alejado de la tradición nuevamente. ¿Y la experiencia? Y la experiencia está ahí presente. Está ahí presente. O sea, vamos a la experiencia, porque nos quedan pocos minutos. Juan Cristóbal Romero. ¿Cómo te explico? Está bien, de eso se trata. Si no, no hay autoría. ¿Por qué tú tienes ahí marcado? Porque yo era para que no se me olvidaran y al final surgieron. Tengo algunos poemas por si me... ¿Quieres leer algo? No sé, salvo que el público desee, pero... Yo quiero. Sí. Pues, lo que tú quieras. Y después hacemos este juego. A ver, voy a leer uno nomás porque se está demorando, se está alargando, ¿no? No tengo idea. Vamos a aprovechar de hablar el tiempo para leer un poema que se llama Minuto de Silencio. La existencia del tiempo es un milagro. Que un día siga al otro es un milagro. Bendito sea el ángel que permite que las cosas no ocurran de una vez, sino con la demora conveniente para apreciar la vida en su extensión. No me imagino un mundo sin instantes, sin ayer, sin presente, sin mañana. Guardemos un minuto de silencio en gratitud al inventor del tiempo que permiten que pasen los minutos. Aplauda. Sí, vamos con otro. Vamos al de ritmo, porque tú aludiste a él, ritmo. Que mal puede haber en seguir el ritmo oculto de las cosas, que mal en marcar con los pies el golpe de lluvia en las pozas, que en hacer del ruido compás, del pestañeo pandereta, llevar con los pies el cansado paso de las cosas secretas. Como cuando los gatos fueron un solo alboroto en el techo, se quejaban las tejas como clavijas de un piano deshecho, que mal habrá en seguir el ritmo de las cosas, la forma como se curvan los campos de avena cuando el viento les soba el lomo, que en hacer del ruido compás de los párpados pandereta, sellar con los labios el suave paso de las cosas secretas. Por tiempo parece que vamos a esto. Brevemente, aquí quiero jugar un poco contigo a través del tarot, que para mí también es un libro, y que traje solamente los arcanos mayores, juega tú.
porque ya que veo que también estaba presente, no tan reiterativamente, pero estaba el tarot y con todo el tema de la simbología, la iconografía y la tradición, porque finalmente al menos es muy medieval y está basado en estos cuadros de Klimt, pero finalmente son lo mismo. Entonces la idea es que saques una carta, el arcano que quieras, la pregunta no tienes que, o lo que quieras, no tienes por qué compartirlo con el público, y nos sugieres una lectura para ti, para todos, para tu nuevo proceso. Respecto Pero yo a creo mí, que sí, me gustaría que fuera para ti. no conozco esta imagen, pero es El ermitaño. el ermitaño, el 9. Sí. Mira, el 9. Sí. Bueno, es un periodo de búsqueda. Mira, muéstrasela a la cámara. Es bien bonita, porque están basadas en cuadros de Klimt. Perdona ahí. Esa es tu cámara. Bueno, el ermitaño, el periodo de búsqueda, yo creo. Se parece un poco a ti ahí. Los colores, mira. ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, es el 9, pues, el 9, los 9 libros de Por eso. los 9 libros de índice. También es el ermitaño, tiene que ver también con el saber, con cierta como reclusión, también periodo de introspección. Eso es lo que podría decir. Pues. Y también el 9, que es un número que es como del cierre de un ciclo, que se ha ido extendiendo. El libro lleva un año y medio, pero todavía me siento disfrutando el momento, que ojalá demore el harto. Así que... Y uno de los libros que más me gustó, o sea, que me sentí muy interpelado, me gustó simplemente, no quiero poner otro adjetivo, fue Saturno. Mira. Y él es Saturno, Cronos. Sí, pues Saturno. Justamente. Gracias, Juan Cristóbal Romero. No, pues, a ti. Un placer Daniela, haber muchas conversado gracias. contigo. Y gracias a todos por estar acá con nosotros. Flor de papel, flor de autor, no solo flor de libro, ramillete de libro. Hasta la próxima. Chao.